Vamos a ir a la palabra esta noche. Usted agarre su Biblia si la tiene a la mano, si la tiene en su teléfono o la tiene en papel, tómela y la lee juntamente conmigo. Yo le voy a leer algunos versículos de lo que esta noche Dios puso en mi corazón poder compartir. Y el título es, si le quiere poner un título, es necesario aprender a orar a Dios. Lo voy a repetir, es necesario aprender a orar a Dios. Y cuando hablamos de oración y de aprender a orar, viene aquel pensamiento a la mente. Yo he escuchado personas creyentes, cristianas decir, no es necesario aprender a orar a Dios, solamente ore. Ore a Dios y es suficiente. Y eso suena muy bueno y suena hasta muy espiritual, pero no es totalmente cierto porque la Biblia nos enseña otra cosa. Pero antes quiero recordarle esto. Voy a volver a hacer la pregunta, ¿será necesario aprender a orar a Dios? ¿Será necesario? Los diccionarios seculares, cuando usted agarra cualquiera de ellos que existen en el sistema académico secular, y usted busca la palabra orar, ¿qué significa orar? La mayoría de ellos dicen que orar es hacer oración. ¡Wow! Tremenda definición. Nos quedamos igual. Orar es hacer oración. El que nunca ha orado o el que no conoce de la oración ve esta definición, orar es hacer oración, y se queda igual. Y en los mismos diccionarios usted busca qué es semejante a orar. ¿Qué palabras son semejantes o sinónimas de la palabra orar? Y usted va a encontrar palabras como rezar, suplicar, rogar, pedir. Pero en cierta forma, al solo decirlas, es cierto, hay gente que puede entender lo que es pedir, orar, lo que es suplicar, pero otras personas tal vez no. Incluso rezar. Rezar no es una palabra bíblica totalmente, porque rezar, los mismos diccionarios la definen como repetir oraciones memorizadas. Y en la Biblia no nos habla de rezar. La Biblia no nos habla ni nos enseña de repetir oraciones memorizadas a Dios. La Biblia nos habla de orar, que es diferente. Rezar también viene a decir recitar las oraciones que usan los que se llaman creyentes o que tienen alguna fe en el Dios que creen. Entonces, yo quiero ponerle esta ilustración. Supongamos que usted en Estados Unidos, aquí es un país de oficio, hay muchos oficios que la gente viene de su país, aprende a hacer, desarrolla cierto talento y eso le gana poder tener un trabajo. Ahora, piense conmigo en esto. Supongamos que usted viene a Estados Unidos y usted aprende el oficio de la construcción y lo aprende y aprende muchas cosas de la construcción de casas, adentro, interiores, exteriores, pisos, paredes, columnas, cimientos, y usted lo aprende. Y después de aprender mucho de la construcción, usted comienza a hacer trabajos de construcción. Pero usted nunca fue a una universidad para adquirir un título de ingeniero en construcción o de arquitecto en diseño de planos o de construcción. Y usted consigue trabajo y sigue trabajando e incluso le ayuda a otros a enseñar lo que usted sabe hablando de construcción. Esta es una ilustración que quiero usar para poner en su mente esta palabra, este pensamiento. ¿Aprender a orar a Dios es necesario? ¿Será que yo tengo que aprender a orar o ya me sé todo lo que es orar a Dios? Ahora piensen en esto. Usted aprendió a construcción, hace trabajos de construcción y de repente un día se le presenta una oportunidad que nunca había tenido. Le ofrecen un proyecto que jamás usted había imaginado que podía hacer. Y le dicen que ese trabajo se lo van a dar a usted, se lo quieren dar a usted, le piden información, pero entre los requisitos que le piden, aparte de saber de construcción, a usted le piden un título de ingeniero en construcción. O sea, en otras palabras, estamos hablando ya de algo legal. Estamos hablando de algo ya donde usted para obtener ese título invirtió tiempo, porque hasta donde yo sé, tengo amigos, tengo familia. Mi cuñado es un ingeniero en construcción muy importante en el país donde él vive y ahora tiene una posición muy importante en el gobierno, pero ha tenido una carrera de 20 y pico de años de dedicarle a esa profesión, a esa práctica y esa experiencia. Él ha hecho pistas de aeropuertos, puentes, edificios, carreteras, pero adquirió no solamente, aprendió de la construcción, sino un título, un estudio que respalda aquel aprendizaje. Ahora, quiero que piensen esto. Entonces usted, aquel trabajo que le ofrecen no lo puede adquirir porque no tiene un título de ingeniero, un certificado de ingeniero. A que sepa hacer el trabajo, le falta el título. Entonces ahora póngase a pensar en la oración. Hay personas que saben hablar de la oración. Hay personas que saben decirle cosas a Dios en oración.
o piensan que es oración. Pero realmente, ¿cuánto de esa oración es legal? ¿Cuánto de esa oración realmente llega hasta la misma presencia de Dios? ¿O cuánta de esa oración está motivada por los motivos correctos delante de Dios? Porque no es orar por orar. Tiene que haber otras cosas detrás de esto. Parece simple y no lo quiero poner complicado. Entonces, tomando en cuenta este ejemplo de un oficio o profesión, hay veces que no va a ser suficiente para aquel que sabe trabajo de construcción adquirir o entrar a toda puerta que se le abra si no hay un título que respalde lo que sabe hacer. Ahora, piense conmigo. Una vez más, ¿será necesario aprender a orar a Dios? ¿O solamente voy a comenzar a orar y ya está todo hecho? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos da un gran ejemplo con Jesucristo. Entonces yo diría, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y está en Lucas capítulo 11. Ahí Jesús en ese capítulo presenta 4 parábolas, pero no las vamos a ver todas, por supuesto que no. Pero hay 2 parábolas de esas que específicamente hablan de la oración. Una de ellas es Jesús respondiendo a la pregunta de uno de sus discípulos de cómo orar a Dios como Padre. La otra es una parábola del buen amigo o del amigo persistente que va al amigo y habla de persistencia y habla del Padre bueno. Pero hoy solo vamos a tocar una línea de esto, pero quiero que escuche, que preste atención. Usted que se conectó, usted que está ahí porque quiere oír a Dios hablarle, para que su fe sea movida, pues que la misma palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea, el oír palabra de Dios con fe hace algo en la fe que usted ya tiene para que venga más fe de eso que oye que ya usted tenía fe. Ahora, escuche esto. Entonces, ¿qué dice Dios o qué dice Jesús de aprender a orar? Lucas capítulo 11, versículo 1 dice así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos, que es aprender, esa es la palabra griega ahí, enséñanos o aprender a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, lo quiero llevar a dar una vuelta de este pasaje en otras partes de la Escritura y traerlo de vuelta acá. Pero quiero que preste atención. El motivo porque un discípulo, es interesante pensar y recordar que aquí cronológicamente en el libro de Lucas, los 12 discípulos estaban con Cristo. Pero uno de ellos, uno de 12 no es ni el 10%, uno le dijo a Jesús, enséñanos a orar. Ahora, aquí hay muchas cosas que llaman nuestra atención. Quiero que piensen esto. ¿Qué fue lo que motivó a este discípulo, uno de los 12 que tenía, a pedirle a Jesús que les enseñara a orar? Pienso yo y creo y entiendo que él, como los demás, vieron y oyeron a Jesús orar a Dios Padre. Vieron algo y oyeron algo en la vida de Jesús con Dios Padre que tal vez no habían visto y que no habían oído. Pero también tuvieron que haber visto los resultados, los frutos de aquella vida de oración. Ahora yo quiero que preguntarle, no se me duerma, ahí en la computadora, en el teléfono donde usted está conectado. 2 preguntas quiero hacerle ahora. Escuche, por favor. ¿Sabía usted que Jesús tenía una vida de oración a Dios Padre mientras estuvo en la tierra? ¿Cuántos lo sabían? Sí, dicen todos lo saben. Ok, pero esta es la mejor pregunta. Ahora, ¿sabía usted? Jesús murió, resucitó, se fue al cielo. ¿Sabía usted que Jesús sigue teniendo una vida de oración a Dios Padre en el cielo? Son 2 cosas. Él tuvo una vida de oración a Dios Padre en la tierra y Él se fue al cielo y sigue teniendo una vida de oración a Dios Padre en el cielo. Esto es una cosa maravillosa. A mi mente me hace pensar muchas cosas porque ¿cuándo Jesús aprendió a orar a Dios Padre? Tuvo que haber aprendido de una relación previa que Él ya en el cielo tenía. Esto demuestra y le da más fuerza que la oración es algo espiritual. La oración a Dios estoy hablando. Ahora, hoy escuche bien. Le voy a leer lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 34. Romanos 8, verso 34 dice así, en la Reina Valera. Pablo está hablando a los cristianos en Roma, está hablando de algo que ellos necesitaban escuchar, y les dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Quiero que escuche, no dice que intercedió,
Las otras cosas de Jesús las habla en tiempo pasado. Jesús es el que murió, Jesús es el que resucitó, pero luego dice dos en tiempo presente. Es el que además está sentado a la derecha de Dios. ¿En dónde? En el cielo donde Dios habita, el tercer cielo. Pero agrega algo más. El que también intercede por nosotros. No dice el que intercedió, no dice el que va a interceder, el que intercede. Está en un tiempo presente continuo. Ahora, ¿qué es interceder? Es orar. Simplemente es orar por otros, a Dios o por otro. Ahora, quiero que escuche. Cristo fue el que murió. Cristo fue el que resucitó. Cristo es el que está sentado a la derecha de Dios en el cielo. Ya Él murió, fue levantado de los muertos, ascendió al cielo, está sentado a la derecha. Por aquello de que alguien pensó, bueno, ya Jesús terminó su obra en la tierra conmigo y ya se fue al cielo. No, un momento. La obra de Jesús en la vida suya y mía, en la vida de la iglesia, en la vida de aquellos que han creído en Él y creen en Él y por Él han sido salvados, no ha terminado. Su obra en la tierra terminó, pero su obra en el cielo sigue. Ahora, escuche esto. Wow, esto tal vez puede parecer que no es algo tan grande. Y usted tal vez está escuchando y dirá, pastor, ¿y a mí cómo me sirve esto para hoy que necesito orar? Para hoy que necesito un milagro. Debería de atender esto, debería de escucharlo, debería de creerlo, porque le debe de servir de mucho. Déjeme explicarle algo. Jesús ya terminó la obra por nosotros en la tierra. Y a veces nos olvidamos que Jesús sigue la obra por nosotros en el cielo. Ahora está sentado a la derecha de Dios y la obra continúa. ¿Qué es aquello? Escuche. ¿Qué es aquello que todavía Jesús, el Hijo de Dios, que vino a esta tierra a dar su vida por nosotros, a llevar nuestras enfermedades en su cuerpo, llevar las maldiciones, fue a dar su vida en aquella cruz por nosotros que no podíamos cumplir con eso? ¿Qué es aquella parte de la obra de Jesús que todavía sigue vigente, todavía sigue haciendo, todavía Él sigue trabajando en esa obra? ¿Qué es? La oración. ¿La oración por qué, pastor? La oración por usted. La oración por mí, la oración por todos nosotros. Dice la Biblia que Jesús está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Ahora, quiero decirle que esa palabra interceder que se usa allí tiene dos significados muy importantes. Una cosa significa interceder a favor de alguien o algo, a favor. La otra es interceder en contra de alguien o de algo. ¿Cómo así? Preste atención. Esa palabra intercesión que usa el apóstol Pablo dice, Jesús está sentado a la derecha de Dios, está intercediendo a favor de alguien o de algo, y también está intercediendo en contra de alguien o de algo. No le entiendo. ¿Quién es su opositor? ¿Quién es el adversario de la iglesia en la tierra? El diablo, Satanás. O sea, Jesús está intercediendo por usted para que usted pueda cumplir los propósitos de Dios, para que usted pueda alcanzar el plan de Dios en su vida, pero al mismo tiempo Jesús intercede al Padre, ora en contra de aquel que se opone a que usted pueda cumplir esos propósitos. Esto es tremendo, esto es muy grande, esto es poderoso, porque no tenemos excusa, la iglesia de Jesucristo, no tenemos excusa delante de Dios para decirle no puedo, estoy solo, nadie me ayuda, no hay amor. Escúcheme bien. La verdad es que usted no ha entendido o no ha creído o no conoce bien lo que la palabra de Dios dice. Porque no se trata de lo que Jesús ya hizo por usted, estando Él en la tierra, sino también se trata de lo que sigue haciendo por usted ahora mismo en el cielo. ¿Quién piensa usted que es el mejor intercesor en todo el universo? Jesucristo. ¿Quién puede orar mejor que Él? Nadie. ¿Quién puede ser escuchado por el Padre mejor que Él? Nadie. ¿Y quién está más cerca del Dios Padre que Jesús? Nadie. El que está más cerca, el que es igual que el Padre, el que salió de Él, al cual el Padre le dio todo, las cosas, está sentado al lado derecho de Dios Padre, orando a Él por usted. Esto también demuestra, una vez más, que la oración a Dios es totalmente espiritual. No son ritos, no son fórmulas de hombres, no es magia, no es una cosa de que suerte y voy a orar a ver qué suerte tengo. No. Es algo totalmente espiritual que salió de Dios Padre y a Dios Padre debe volver. La oración que cuando aprendemos a orar a Dios, aprendemos que sale de Él y vuelve a Él cuando lo hacemos
como Dios quiere, como Jesús nos enseñó. Aún más, esto nos lleva a pensar que la oración a Dios Padre nos conecta, tiene conectado el cielo y la tierra completamente. Está abierto directamente de la tierra hacia el cielo directamente. Ahora, cuando usted lee, si tiene una Biblia con subtítulos, los subtítulos se le han asignado, han sido puestos en algunas Biblias para ayudar a entender lo que un pasaje o un capítulo o capítulos nos van a enseñar o expresar. Ahora escuche, en el capítulo 8 de Romanos 8 tiene dos subtítulos. Del versículo 1 al versículo 27, el subtítulo se llama Viviendo en el Espíritu. Muy interesante. Pablo está diciendo y está enseñando a los cristianos en Roma a vivir en el Espíritu. Del verso 1 al verso 27 se trata de eso. Y del verso 28 al verso 39 del capítulo 8 de Romanos es más que vencedores. ¡Wow! ¿Cómo así, pastor? Me perdí. Escuche. Viviendo en el Espíritu no es otra cosa que vivir por el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Dios. Él es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Es el Espíritu que estuvo presente desde la creación, cuando Dios nos hizo, antes de ese momento, después de ese momento y sigue estando presente ahora. Es la persona más importante en la tierra. Cuando Jesucristo se fue a ir al cielo, a sentarse a la derecha del Padre, le dijo a sus discípulos y a los que en él creía, mi Padre les enviará la promesa. Y yo he pedido al Padre que envíe a alguien como yo, semejante a mí, igual que yo, otro consolador, el Espíritu Santo. O sea, Jesús no nos dejó solos. Jesús se fue, pero no nos dejó. No hubo ningún momento en la vida de la iglesia después que el Espíritu Santo vino que estuviésemos solos. Y no lo hemos estado. Simplemente que las personas no creen, no entienden, no saben, o son engañadas, o creen las mentiras del diablo. El diablo le quiere hacer creer a usted y pensar que usted está solo, que Dios lo abandonó, que porque no le contestó la oración, que porque no le dio ese trabajo, que porque no respondió a eso que usted ayunó y oró, usted está solo y Dios lo abandonó. No, usted no está abandonado. El día que Dios lo abandone, usted se perdió para siempre. Usted no está abandonado. Es más, le voy a decir algo. Yo he aprendido y estoy aprendiendo a orar al punto que le doy gracias a Dios por no haber respondido algo que oré y le pedí. Si me lo hubiera dado cuando se lo pedí, cuando ayuné, cuando clamé, algo hubiera pasado en mi vida que no era de Dios. Pero Dios no me lo dio. Dios no contestó. Dios me dijo tal vez que no. Y años después, meses después, me dijo por qué o me mostró por qué. Y agradezco a Dios por las oraciones no contestadas por Él, conforme a sus propósitos y sus planes. Ahora escuche esto. ¿Quién es el viviendo en el Espíritu? Es el Espíritu mismo de Dios. Es el Espíritu de vida. Es el Espíritu de verdad. Él es Dios. Entonces Pablo habla, antes de hablar de ser más que vencedores, donde Jesús dice la Biblia que está sentado a la derecha de Dios Padre, orando, intercediendo por usted y por mí, por todos nosotros, habla de vivir en el Espíritu. Ahora, el segundo subtítulo que da ese pasaje, ese capítulo 8 de Romanos, es más que vencedores. Está claro para mí. No se puede ser más que vencedor si no se vive en el Espíritu. Esto refuerza más lo de la oración. La oración es espiritual totalmente. Entonces esto, en el verso 34, en la vida más que vencedores, es donde dice esa palabra, Jesús está sentado a la derecha de Dios intercediendo por ustedes, por nosotros. Ahora, este es el pasaje más que vencedores donde dice Romanos 8, dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman. Me gusta más eso, que como dice la Reina Valera. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman. ¿Qué es todo? Todo, lo bueno, lo malo, lo que Él contestó, lo que no contestó, lo que le salió bien a usted, lo que no le salió bien, los días que oró y no vio respuesta. Todas las cosas ayudan para el bien de los que aman a Dios, los que conforme a su propósito han sido llamados. En ese pasaje de más que vencedores está esa palabra. Y le digo todo esto para llegar a lo que la Biblia está diciendo de Jesús. Está sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo por usted. Estamos hablando de aprender a orar a Dios. Y ni siquiera hemos leído la oración del Padre Nuestro. No la hemos leído, solo leímos la pregunta que uno de sus discípulos le hizo a Jesús. Pero mire cómo podemos ir por toda la escritura bíblica para aprender más de esto. Ahora, quiero que sepa algo. Esto de que somos más que vencedores en Cristo Jesús, esto de que Dios dice que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, no es ninguna garantía de que no tendremos problemas. Vivimos en un mundo caído, donde la maldad reina, donde hay tinieblas. Vivimos en un mundo
donde Jesús dijo que Satanás es el príncipe de este sistema. Dentro de ese mundo, dentro de ese ambiente, vivimos la iglesia, los que creemos en Cristo como el Hijo de Dios, que murió y resucitó por nosotros. Ahora escuche, en medio de ese mundo oscuro y de maldad, hay un Dios por encima de ese mundo, con un Jesús, su Hijo, sentado a la derecha, que sigue siendo el que gobierna sobre todo, el que todo lo puede, el que es capaz de cambiar las circunstancias en favor suyo, en favor nuestro, el que puede sanar, el que pagó el precio por la sanidad, el que pagó el precio por la libertad, el que pagó el precio por la salvación de su familia, que todavía no ha creído en Cristo, no ha nacido de nuevo. Satanás, dice la Biblia en Apocalipsis 12, dice Juan, el apóstol Juan dice, el acusador de los hermanos, que los acusa de día y de noche delante de Dios. ¿Quiénes son los hermanos? Los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Ahora escuche que esto es maravilloso, Satanás nos acusa delante de Dios día y noche. Pero mientras Satanás acusa, ahora mire, Dios vive en el tercer cielo. Mire acá, mire mis manos. Dios vive en el tercer cielo. Aquí está la tierra. Está el primer cielo, las nubes, el cielo azul que usted ve. Y en el segundo cielo, la Biblia habla que Satanás y sus demonios se movilizan en esa atmósfera del segundo cielo. Dios está por encima. Los hijos menores, los hermanos menores viven en la tierra por voluntad de Dios. Pero arriba de todas las cosas está el Padre y el Hijo. O sea, mientras un menor de Dios Padre, un hijo menor, una hija menor en la tierra, está orando a Dios Padre como Jesús oró, allá sentado en el cielo está el hermano mayor, el más grande de los hijos de Dios, el más poderoso, orando por los pequeños. Los pequeños orando al Padre, en el nombre del hijo mayor. Y el hijo mayor orando al Padre por los menores que están en la tierra. ¿Qué sucede cuando la oración de un pequeñito, usted y yo, sube al cielo y la oración del mayor baja a la tierra? ¿Qué sucede? ¡Wow! Una bomba atómica. Algo en el segundo cielo que no puede ser detenido. Pastor, pero la Biblia dice en el libro de Daniel que se apareció un espíritu y que el espíritu de Persia y que era un demonio y que se lo puso un ángel. Escuche, el Espíritu Santo no estaba en la tierra en usted. Jesús no había muerto. Jesús no había resucitado. El cielo estaba cerrado por la maldad que había en el mundo y la maldad del pueblo de Israel. Pero eso ya pasó. Ahora estamos en una era diferente. La era del Espíritu Santo. La era de la gracia. Hermano, hermana, escuche. Pastor, escuche. Pastora, escuche. Ahora el cielo está abierto. El Espíritu Santo descendió como paloma sobre Cristo en el río Jordán. El cielo se abrió y la voz del Padre dijo, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ese Hijo amado, el mayor, se regresó con el Padre, pero dejó a los hermanos menores con el Espíritu Santo, con el Espíritu de poder, con el Espíritu de vida, con aquel que habita en la iglesia, vive en usted, está con usted, anda con usted. Están acá todavía. El hermano mayor, el más grande. ¿Se acuerda usted cuando usted iba a la escuela, era niño? ¿Hace cuánto tiempo? No había televisor a colores, tal vez. Y usted en la escuela, otro de otro grado, tenía usted una pelea con ese muchacho y venía y le decía, a la salida te espero y voy a venir con mi hermano o mi primo mayor. ¿Te recuerda usted? A mí me pasó muchas veces. Era muy travieso y siempre estaba metido en líos. En una escuela donde era un niño yo, habíamos como 18 primos, hijos de hermanos y tías y hermanas. Éramos una familia grande, 18. No éramos muy queridos por otros en aquel colegio. Era un colegio grande de monjas. Y siempre estábamos en líos metidos. Y recuerdo que una vez uno de ellos me dijo, en un juego de pelota, terminamos a fricciones, él se golpeó y me dijo, a la salida te espero y vengo con mi primo. Y yo me puse a ver, dije, bueno, yo no tengo uno, tengo varios primos. Pero recuerdo que entre mis varios primos estaba uno bien grandote, el más grande. Estaba como 3 grados arriba de mí en la escuela. Y yo fui a buscarlo. Lo esperé que terminara su clase y le dije, primo, tengo un problema. Yo era un muchachito, qué sé yo, 6 años, 7 años. Le necesito tu ayuda, le conté, me dijo, no te preocupes. Y cuando fuimos a la salida, allá vino aquel otro muchacho con sus amigos, su hermano, su primo grandote. Entonces yo traje un primo mío, era más o menos de tamaño, y otro primo mío, pero aquel seguía siendo más grande. Cuando vino mi primo grandote, el que estaba
tratando de hacernos daño con el primo y el amigo y el otro, se dieron la vuelta y salieron corriendo, porque este primo era bien grande. ¿Qué le quiero decir con esto? El más grande Hijo de Dios, nadie más grande que Él, Jesucristo es su nombre, está sentado a la derecha de Dios Padre para pedir por los chiquitos, por los pequeños, por los menores. Y Él puede orar, y lo ha hecho, en contra, porque eso dice esa palabra, intercede en contra o a favor. A favor de usted, en contra de Satanás. A favor de usted, en contra de la enfermedad. A favor de usted, en contra de la atadura. A favor de usted, en contra de la pobreza. A favor de usted, en contra de la depresión. A favor de usted, en contra de la tristeza. Al mismo tiempo. Ahora, yo quiero que usted se meta esto en la cabeza, le penetre el corazón. Esta palabra es por fe. Jesús está orando, ¿sabe cuándo? Ahora. Pastor, ¿cuándo está orando Jesús por mí? Ahora. Oró hace un momento, hace un minuto, hace un segundo y está orando ahora mismo. Es una palabra continuo presente. Ahora, Él está orando y sigue orando por usted. La pregunta es ¿cuándo usted oró? ¿Cuándo fue la última vez que habló con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo comunión con Él? Ahora, cuando se ora aquí, cuando se ora en cualquier reunión de oración en la tierra, cuando la iglesia ora, cuando una persona de Cristo ora, cuando dos oran, al mismo tiempo que ellos comienzan a orar, ya Jesús está orando por ellos al lado derecho del Padre, en favor de ellos y en contra de aquello que se le opone a ellos. Ahora quiero que piense esto y quiero recordarle algo a todos. Por favor, a todos los que me oyen y me ven, recuérdense de esto y no se les olvide. La meta de Dios Padre no es que usted sea feliz ni que se sienta bien. No. Esa no es la meta de Dios Padre. La meta suprema de Dios Padre es que usted se parezca a Cristo. La meta suprema de Dios Padre es que usted madure y crezca como Jesús, el hermano mayor, el hijo mayor. Que seamos como Él, parecidos a Él más que a cualquier otra persona. No estoy diciendo que Dios no quiere que usted sea feliz, por supuesto que sí, pero no es la ocupación de Dios. Dios no está ocupado todos los días a ver que mi hija se sienta contenta. Ay, qué triste. No. Dios está ocupado como Padre todos los días, cada momento que usted madure, que usted crezca, que usted se parezca más a Cristo. Por favor, envíe sus peticiones de oración. Ya voy a ir terminando. Ahora quiero motivarlo a creer a la palabra de Dios. ¿Qué pasa en el cielo cuando esas dos oraciones se encuentran en el cielo? La oración de un hijo menor de Dios o una hija con la oración del hijo mayor de Dios se encuentran. ¿Qué pasa? Póngase a pensar, ¿qué puede causar eso? ¿Quién lo podrá detener? ¿Quién podrá impedir que el Padre escuche al Hijo mayor que está sentado? ¿Se acuerda que la Biblia dice que oremos en el nombre de Jesús? En el nombre de aquel cual usted debe orar a Dios Padre está sentado a la derecha. Y entre Él y Dios Padre nada ni nadie se puede interponer y se puede meter. Ahora, es una buena idea seguirle pidiendo a Jesús que nos enseñe a orar. ¿Por qué no? Y mejor todavía ahora, porque el que nos va a guiar a orar como Jesús oró, el que nos va a impulsar a orar como Jesús oró, vive en usted. Habita dentro de usted el Espíritu Santo de Dios. Quiero volver a leer lo que dice Lucas 11, verso 1. En Lucas 11, verso 1, la última parte de ese versículo dice, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Un momento, pensemos, fíjese, no hemos leído la oración del Padre Nuestro. No hemos leído la oración al Padre Nuestro, ni siquiera hemos leído una parte. Estamos nada más en la pregunta. Le dice uno de sus discípulos a Jesús, enséñanos a orar. Pero luego le dice, añade, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. ¡Wow! Quiere decir que Juan fue conocido por los discípulos de Cristo como alguien que oraba, como alguien que sabía orar y le enseñó a sus discípulos a orar. Esto nos trae a la mente otra idea. Aquí está hablando de discípulos. O sea que el aprender a orar a Dios Padre es un asunto de discípulos, no solamente de creyentes. Ellos pasaron de ser creyentes a ser discípulos de Jesús, a tener una relación de aprendizaje y una comunión con Él. Él les presentó al Padre y ahí aprendieron a orar a Dios Padre. O sea, es un asunto de aprendizaje, es una escuela espiritual a través del discipulado en Cristo Jesús. Ahora quiero que escuche esto. ¿Cómo Juan el Bautista? Yo me hice esta pregunta hace tiempo atrás y se la he preguntado a Dios varias veces. ¿Y sabe cuántas veces me ha contestado? Ninguna. Pero me ha dicho que vaya a la palabra. Y hace unos días atrás, hace creo una semana, el Señor puso un pensamiento en mi mente, en mi corazón. Me dijo,
¿Cuáles fueron las primeras palabras que salieron de la boca de Juan el Bautista cuando comenzó la obra en la tierra? Y me hizo pensar. Y me fui a Mateo capítulo 3. En Mateo capítulo 3, verso 1 al 2, estas son las primeras palabras que salen de boca de Juan el Bautista para cumplir con su asignación, con su llamamiento. Dice Juan el Bautista: en aquellos días vino Juan el Bautista, dice Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. La primera palabra que salió con poder de la boca de Juan el Bautista a los demás que lo oían: arrepentíos. Arrepentimiento. O sea, déjeme decirle que aprender a orar a Dios tiene que ver con arrepentimiento. Si usted de verdad tiene una vida de oración con Dios, es difícil que usted se presente delante de Él teniendo cosas pendientes con Él y que usted no sienta convicción del Espíritu Santo, que usted no se sienta delante de Él incómodo. No culpabilidad, eso no viene de Dios, es convicción. O sea, ese es el momento cuando usted decide hablar con Él. Es el momento de reconocer cómo usted está delante de Él verdaderamente, aunque Dios ya lo sepa. Ahora, quiero que escuche esto. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Reino de los cielos es una cosa, reino de Dios es otra. Vienen de lo mismo. Reino de Dios es el reino de Dios, el ambiente, la atmósfera de Dios en todo el universo y la existencia. Es lo más grande. El reino de los cielos es en la tierra. Cuando alguien en la tierra hace la voluntad de este reino, hace la voluntad del rey de este reino, el reino de los cielos, el reino de Dios, se manifiesta en la tierra, por lo cual se le llama reino de los cielos. Sale del reino de Dios. O sea, Juan está diciendo, cuando alguien en la tierra se arrepiente, el reino de Dios, de los cielos, ha llegado. Ponga atención, ¿qué es arrepentir bíblicamente hablando? Es cambiar la forma de pensar para cambiar la forma de vivir. O sea, quiere decir entonces, si yo le pudiera decir: pastor, la Biblia no habla de esto, la Biblia no dice, Juan enseñó a orar así a sus discípulos, no es detallada, no es específica en eso. Estamos sacando esta deducción de la Escritura, diciendo la primera palabra que salió de la boca de Juan el Bautista es arrepentimiento, cambio de vida, cambio mi manera de pensar, iba por este rumbo, cambio mi forma de pensar para ir en otra dirección con mi vida. Ahora, aquí donde el convertirse en un discípulo de Cristo todavía se hace más fuerte, porque es difícil lograr un cambio de vida si no se es un estudiante directamente de la palabra y del modelaje de la vida de Jesús. Un discípulo. Disciplina. Disciplina. Era indisciplinado, rezaba, hablaba, decía, creía que hablaba con Dios, pero estoy aprendiendo a una disciplina nueva. Disciplina es algo que lleva a alguien al lugar de origen, al lugar que le corresponde. No estaba en el lugar que me corresponde, el pecado me sacó de ahí, la desobediencia, la incredulidad, y a través de la disciplina o discípulo, vuelvo en el Espíritu de Dios al lugar que me corresponde. Y estamos hablando de aprender a orar, y no hemos leído la oración del Padre Nuestro. Ahora, número 1, con esto voy a terminar, 2 principios. Vuelvo a la pregunta. ¿Es necesario aprender a orar a Dios? Por supuesto que sí, es necesario. No basta solo con orar, hay que aprender, hay que ser enseñado. Si no fuera necesario, cuando aquel discípulo de Jesús le preguntó, Jesús le hubiera dicho: ¿quién te dijo? ¿Cómo se te ocurre pedirme eso? Eso no es necesario. Él no le dijo eso. Jesús se dispuso inmediatamente a enseñarles el modelo perfecto de cómo orar a Dios como Padre nuestro. Número 1, entonces tengo que decir, la oración a Dios es aprendida. La oración a Dios es enseñada. La oración a Dios se debe de aprender. Aunque usted comience sin saber cómo, vaya a la Escritura, vaya a la Biblia. Lucas capítulo 11, Mateo capítulo 6. Ahora, recuérdese que estos discípulos de Jesús, de uno de ellos que le hace la pregunta, enséñanos a orar, la gente que los rodeaba, los líderes religiosos, eran gente de oración. Ahora, no significa que sus oraciones eran recibidas por Dios, pero hablaban de oración, oraban y supuestamente sabían. Recuérdense que cuando Jesús le enseña a sus discípulos acerca de orar a Dios Padre, primero les dice cómo no orar. Les dijo: no oren como los hipócritas, que se paran en las esquinas, que quieren que otros los vean, que quieren llamar la atención. En otras palabras, que oran por los motivos incorrectos. Oren a Dios Padre. Ahora, voy a volver a repetirle esto y quiero hacer énfasis en esto.
Jesús está ahora mismo orando a Dios por usted. Crea, crea y meta esta verdad en su espíritu, en su mente, en su corazón, póngala en su fe, que al mismo tiempo que estamos orando, ya Jesús está orando por nosotros. Que esa oración va a ir en el nombre de Jesús y Él mismo intercede por nosotros. Ahora, primero la oración a Dios es aprendida, es enseñada. Segundo, la oración no es automática. La oración a Dios Padre no es automática. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto, pastor, de que no es automática? No es automática. Tiene que practicarse, tiene que activarse, tiene que usarse, tiene que ponerse en práctica. Y no ore a Dios solo cuando tenga problemas. No lo busque en oración solo cuando las cosas ya no puede resolverlas de otra manera. No, que Él siempre sea lo primero en su vida, para orar, para buscarle, para hablar con Él. Siempre lo primero. No espere. Vaya a Él siempre primero. No tenga temor de ir a Dios. Pastor, es que usted no sabe la magnitud de lo que estoy pasando. Dios ya lo sabe, pero usted tiene que hablarlo, comunicarlo, expresarlo, sacarlo por su fe a Dios, no con duda. Y no le ore a Dios la que ya Dios sabe. Si es una mujer que está orando a Dios por su marido, no le diga, Señor, mira a mi marido, que ya Dios sabe cómo es su marido, lo conoció antes que usted lo conociera. Dios lo que quiere escuchar es fe para cuando usted ore por su esposo, por su familia, por la salvación de sus hijos. Primero, la oración es aprendida. Segundo, la oración a Dios no es automática, tiene que ser puesta en práctica, tiene que ser usada, tiene que haber un acto siempre continuo de fe. Ahora quiero decirle o leerle rápidamente la oración al Padre Nuestro. En Lucas capítulo 11, versos 2 al 4, Jesús dijo, y les dijo, cuando oréis, no si oráis. Él no dijo si ora, es diferente bíblicamente hablando. Decir si ora es como quien dice, bueno, tal vez lo van a hacer. No, cuando oréis, eso es, lo van a hacer. Yo sé que lo van a hacer, yo sé que lo pueden hacer. Cuando oréis, decid, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Dígalo usted ahí donde está. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas o nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas o nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Ahora, aquí hay mucho que hablar, hay mucho que sacar de la oración al Padre Nuestro. El tiempo no nos va a dar ahora para hacerlo. Pero yo quiero volver a este principio de esta noche. Al mismo tiempo, ahora mismo, aun cuando usted no ora, aun cuando usted no se acuerda de Dios, aun cuando usted ni siquiera piensa tal vez en Él, o cuando duda, cuando está el problema, la dificultad, la circunstancia difícil, cuando Satanás le ha mentido, cuando usted ha escuchado una mentira de Satanás en boca de otros y ha afectado sus emociones, su corazón. Al mismo tiempo que todo eso pasa, Jesús está sentado a la derecha de Dios, intercediendo a Él por usted, por su familia, por sus hijos, por su cónyuge, por la iglesia, por nosotros. Está orando a Dios Padre por usted. Quiero compartirle algo. Le dije 2 puntos, le quiero dar el tercer punto y leer un versículo. Número 1, respondiendo a la pregunta si la oración a Dios debe ser aprendida o es necesaria. Número 1, la oración es aprendida a Dios. Número 2, no es automática, hay que actuar en ella. Número 3, la oración a Dios Padre es una experiencia. Es una experiencia. En el capítulo de Mateo 23, verso 1 al 3, Jesucristo dice esto a sus discípulos. Escúcheme bien, se lo voy a leer. Mateo 23, verso 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Estos eran los líderes religiosos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. O sea, ellos enseñaban lo correcto a los demás, pero no hacían lo que enseñaban. Entonces Jesús les dice a sus discípulos y a otros que lo escuchaban, ustedes hagan lo que ellos dicen de lo que dice la Escritura, de lo que Moisés les enseñó, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos decían y no hacían. Una vez más, la oración es aprendida, la oración a Dios. Número 2, la oración no es automática, la oración hay que hacerla. Número 3, es una experiencia. Cuando usted empieza a aprender a orar, está orando y sigue orando, usted empieza a adquirir una experiencia en esa oración a Dios Padre, una experiencia vivida, donde nadie le puede quitar a usted una experiencia que usted ha vivido en Dios.
Y no estoy hablando de emocionalismo, por favor. No estoy hablando de dar vueltas en el aire y vueltegatos y ponerse de cabeza. No, no, no. Usted puede dar 1000 vueltas y no haber hecho nada delante del Señor. Estamos hablando de algo que su espíritu, por lo que por su fe usted recibe, su mente va siendo transformada por la palabra de Dios, va siendo cambiada, y esa vida de oración lo lleva a Dios Padre a exponerse a Él, y usted comienza a relacionarse con Dios a través de la oración, no solo para pedir por una necesidad, sino para relacionarse con Él, y empieza una experiencia en su espíritu, en su corazón, en su fe, en su mente a crecer. No podemos dejar de hacer la oración más importante, que se hace en toda reunión también, que es darle la oportunidad a usted. Si no conoce a Jesucristo, el Hijo de Dios, si nunca ha pensado que usted le ha fallado a Dios y que necesita arrepentirse de sus pecados, escuche bien, sin esta oración usted no puede accesar a aprender ninguna oración más a Dios Padre. Esta es la oración de aquello que Cristo hizo en la cruz. Él vino a la tierra a dar su vida por todos nosotros. ¿Sabe cuánta gente Dios quiere que se salve? Todos, pero no todos se van a salvar y no todos se están salvando. Pero usted puede ser la excepción. Cuando usted cree en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que dio su vida por usted, para pagar por sus pecados, para vencer la muerte por usted, y Él viene a su vida y le hace por el Espíritu Santo nacer de nuevo, usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. No es religión, es relación. Si usted es un hermano en Cristo, una hermana que se apartó de Él y quiere hacer esta oración para comenzar de nuevo, hágalo ahora mismo. Ahí donde está. Repita conmigo, diga Padre Celestial. Diga Padre Celestial. Creo con mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por mí en la cruz del Calvario. Diga, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Diga, Señor Jesús, te abro mi corazón para que entres a mi vida, seas mi Señor y mi Salvador. Repita conmigo, Señor Jesús, hoy me reconcilio contigo. En tu nombre soy salvo, soy sano, soy libre. Gracias, Jesús, por aceptarme así como estoy. Amén y amén. Si hizo esta oración, por favor escríbanos para poderle ayudar a buscar un lugar donde congregarse, donde quiera que usted se encuentre.